En Primera de Reyes capítulo 17, desde el capítulo 16 narra una de los episodios más espectaculares que en el Antiguo Testamento para mi persona, y sé que para muchas personas es de importancia, es de relevancia. Resulta que el pueblo de Israel estaba inclinado por el espíritu de su tiempo, por el espíritu que se estaba manejando en el ambiente desde las autoridades. El rey Acab estaba unido con la reina Jezabel, con esta mujer que no temía a Dios, con esta mujer que tenía todos estos espíritus anti Dios y todos estos espíritus anti iglesia. Y cuando el palacio está lleno de todos estos demonios, inevitablemente el pueblo también se afecta. Digo yo parte del pueblo, porque nosotros no nos dejamos afectar por eso. Nosotros estamos apartados, separados y en la autoridad que debemos tener. Resulta que en medio de este desorden, uno de los dioses que se estaban ofreciendo en el pueblo de Israel era el dios Baal. Habían los sacrificios en medio del tiempo, y este rey, una de las cosas que dominaba eran los tiempos, eran las lluvias, eran las sequedades. Pero diga, Dios siempre levanta un hombre en medio de una necesidad. Y en este tiempo de caos en el pueblo de Israel, Dios levanta no solamente un hombre, sino un profeta. Diga conmigo, un profeta. Y un verdadero profeta como el que tenemos en esta casa. Resulta que este profeta escucha la voz de Dios. Diga conmigo, escucha la voz de Dios. Escucha la instrucción de Dios. Él va, reta a los profetas. Dios le da una palabra, dice algo, y Dios le dice a él: di que desde ahora, cuando tú proclames, voy a mostrar quién es el verdadero Dios de Israel. Cierra los cielos y aquí nunca más va a llover. Tremendo problema, porque las autoridades que estaban dominando en ese momento no eran cualquier autoridades. Ellos tenían mucho poder. Resulta que el profeta de Dios hace la proclamación. El profeta de Dios escucha la voz de Dios. Yo quiero hacer una pregunta real. ¿Hay alguien aquí que tiene un oído sensible para escuchar lo que Dios quiere decir? Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque al igual que en el pueblo de Israel, pueden haber profetas, pueden haber brujas, pueden haber demonios, pueden haber personas que están envidiando tu vida y pueden estar lanzando hechicería en contra tuya. Y el primer secreto del profeta Elías en su momento era que él tenía los oídos abiertos para escuchar lo que Dios quería hablar. Él le da la instrucción. Él le dice: vas a hacer esta oración. Y después que él ora y Dios lo respalda con lo que pasó, vino una persecución. Diga conmigo, vino una persecución. Él se esconde. Él tiene unas instrucciones de Dios. Y en ese momento, a partir de ese momento, comenzó no solamente una sequedad en el pueblo de Israel, sino una gran hambruna. Diga conmigo, una gran hambruna. Dice que Dios le dio las especificaciones a él. Estoy terminando en el capítulo 16, los últimos versos del capítulo 16, para entrar al versículo 18, al capítulo 18. Y él estaba siendo alimentado. Mi papá nos ha hablado. Él estaba siendo alimentado de una manera sobrenatural. Diga conmigo, de una manera sobrenatural. Cuando nadie estaba comiendo, el profeta estaba comiendo. Cuando nadie podía tomar agua, el profeta estaba tomando agua. Cuando en el mundo estaba el caos, el profeta, el que oye a Dios al igual que tú, no estaba padeciendo lo que el mundo estaba padeciendo, sino que él estaba siendo bendecido directamente de la mano de Dios. No se pregunte la forma, mi hermano, porque no lo vas a entender. No lo vas a comprender Dios cómo lo hace. Dios usa un animal que se nutre solamente de carne. Y este animal era el encargado de llevarle en la mañana, a mediodía y en la noche la carne que el profeta necesitaba. No registra la Biblia por cuánto tiempo los animales llevaban el alimento al profeta.
Pero lo que sí registra fue que un día él estaba al lado de un río. Y ese río, por el fenómeno que estaba sucediendo, que le acabó de acontecer, el río se secó. Diga conmigo, el río se secó. E inmediatamente se va a secar el río y no hay una provisión. Dios manda al profeta que se mueva del lugar. Y ahí sí entramos al capítulo donde hice mención, el capítulo 17, versículo 8, y dice: vino luego a él, ¿a quién? Al profeta Elías, palabra de Jehová. Vino a Maranata, palabra de Jehová. Vino a Medellín, palabra de Jehová. ¿Alguien sabe y alguien está recibiendo en este lugar la palabra de Dios? En este lugar lo que hay es palabra, día tras día, semana tras semana. En este púlpito hay un profeta que siempre está dando el alimento espiritual que la gente de afuera se está desnutriendo porque no lo tiene. Y le dijo: Elías, levántate, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Óigame, una mujer viuda que lo sustentara. ¿Sabe cómo estaba el río y el lugar donde él estaba antes siendo alimentado por los animales? ¿Sabe cómo estaba? Mal. Estaba seco el río, se secó. ¿Y sabe cómo estaba Sarepta de Sidón? Peor. Sarepta de Sidón no estaba mejor, Sarepta de Sidón estaba peor. Ahí es donde usted y yo nos metemos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque el profeta nunca cuestionó, diga conmigo, nunca cuestionó la palabra que Dios le dio. El profeta inmediatamente escuchó. Él hubiese podido decir: Señor, pero si yo estoy siendo usado por ti, se supone que tú me vas a mandar o a otra ciudad mejor. Ok, está bien, mándame a Sarepta de Sidón, pero no me mandes donde una viuda. No me mandes a un lugar de necesidad mayor. Mándame a un Airbnb, mándame a un hotel, mándame a un palacio. ¿Será que yo estoy escuchando a Dios o no? Todas esas cosas las hacemos tú y yo. Porque cuando Dios nos dice: te voy a bendecir, levantamos la pierna, la mano, los brazos, todo, la silla, todo. Pero cuando te dice: te toca obedecer, inmediatamente empiezan los razonamientos. Diga ay, no se moleste, que yo también grito ahí bastante. Digo: ay. Yo he hablado a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó sin cuestionar e inmediatamente se fue a Sarepta. Sí, Señor, y se fue a Sarepta. Ahí está, ¿cierto? Dice: entonces, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí estaba una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Diga conmigo, recogiendo leña. Y él la llamó: mujer, ven acá. Mujer, ven acá, ven acá. Y le dijo: te ruego, por favor, que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla. Acabamos de leer en la línea anterior que cuando él le dijo al profeta: vete, también le dijo: yo le he hablado a una mujer viuda que te sustente. No le dijo el color de la ropa, no le dijo cómo estaba andando, no le dijo las características físicas. Por eso es que usted tiene que caminar en el Espíritu. Por eso es que usted tiene que orar. Por eso usted tiene que estar con los ojos abiertos y con los oídos abiertos espiritualmente, para que usted logre entender las direcciones de Dios. A él no le dieron ninguna indicación, pero cuando él vio a la mujer, él sabía que era la mujer que él le había mandado. Jesús en Mateo habla y dice, como en los tiempos de Elías, que había muchas viudas, pero Dios lo mandó a una. Diga conmigo, Dios lo mandó a una.
Dios lo mandó a ella. Esta mujer había salido exactamente hacia la misma puerta de la ciudad a recoger unos leños, a recoger unas leñas. Diga conmigo, nada es casualidad. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Entonces le dice el profeta: te ruego que por favor me traigas un vaso de agua, mujer, para que beba. Y ella tampoco, diga conmigo, tampoco cuestionó. Pero el cuestionamiento no era por el vaso de agua. El vaso de agua era muy importante, porque en su momento lo que había era ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué había? Por lo cual no había. O sea, lo que le estaba pidiendo era algo muy importante. Lo que le estaba pidiendo era algo que escaseaba. Y le dijo: tráemelo. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a decir: espérate, por favor, espérate. Es que no solamente quiero agua. ¿Me puedes por favor preparar? Yo me voy a meter en un problema aquí, en este momento. Porque yo creo que en alguna traducción de la Biblia debe decir que le trajera no pan, sino arepa. Mis hermanos costeños que me están escuchando, si en esta ciudad falta la arepa, falta todo. Si en este lugar puede faltar todo, menos la arepa. Para que me entienda, porque yo sé, pues, si usted va a Cartagena, va a Barranquilla, va a Santa Marta, ¿cierto? Señor, ¿con qué quiere estos huevitos? ¿Con yuca? ¿Con ñame? ¿Carimañola? ¿Tajadita verde? En el desayuno, tajadita madura. Aquí no. ¿Cómo es el desayuno perfecto aquí? Lo dijeron ellos, no lo dije yo. Así es que el día que aquí falte la arepa, mejor dicho, salen todos los anuncios. Ahí estaba faltando también la base de la comida. Y le dijo: espérate un momentico, no solamente me traigas agua, te ruego que también me traigas un bocado de pan, que traduce en Sarepta de Antioquia una arepa. Te ruego que me traigas un boquito de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Acababa de reconocer esa mujer que él era un hombre de Dios. O sea, ella ya sabía que no estaba hablando con cualquier hombre. Ella sabía que estaba hablando con el hombre que Dios en la mañana le puso el sentir para que lo atendiera. Y vamos allá. Entonces le dijo: vive Jehová, te aseguro por el Dios que tú sirves, dice una versión, que no tengo pan cocido, solamente tengo un pan, un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí ella estaba hablando acerca de la realidad. Pero metió la pata y nos dice no solamente la realidad de lo que ella tenía en sus manos, sino la condición que ella tenía en su corazón. Se nota que era una mujer que no tenía comunión con Dios. Se nota que era una mujer que no escuchaba palabra de Dios. Porque a ti te puede faltar algo en una noche, pero tú te acuestas creyendo que aunque te acuestes sin nada, en la noche Jehová, el Todopoderoso, de mañana en la madrugada va a estar operando por ti. ¿Alguien puede decir amén por eso? No importa cómo me acueste, mientras yo estoy orando, mientras yo tengo a Dios en mi corazón y duermo, Dios está trabajando por nosotros. Esta mujer no tenía eso. Esta mujer dice: me hace falta, tengo un poquito, mira la confesión, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite, y esto es lo último. Esa mujer se estaba preparando en ese momento para morir, y el profeta y Dios estaban preparándose en ese momento para convertir una gran provisión en medio de esa necesidad. ¿Cuántos pueden alabar al Dios que es bueno? Tengo un poquito.
tengo un poquito para prepararlo para mí y para mi hijo, para, versículo siguiente, perdón, sigue, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hay muchas personas que de pronto dijeron: es el último culto que yo asisto a esa iglesia. Voy a disfrutar la última noche porque de pronto yo regreso a mi casa y es la última noche que yo estoy con ese hombre, porque tú crees que todo se va a acabar. Porque tu temor y tu miedo invadió tu corazón y tú crees que Dios no puede hacer nada. Mientras ella se preparaba para morir, Dios se preparaba para darle un milagro. Mientras ella se estaba preparando con sus leños para comerse la última porción, Dios le estaba dando en la boca de su profeta la bendición para sostenerla a su casa por 3 años, y que nunca la escasez volviera a tocarla. El profeta Elías no fue suave. El profeta Elías fue directo, como el profeta que tenemos en esta casa, y le dijo: hey, no temas. Hey, no tengan miedo. Hey, eso no es de Dios. Hey, eso es del diablo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién te dijo que tú viniste a morir? Si para eso fue que Dios me trajo aquí. Hay muchas personas que no saben qué hacen en esta iglesia. Yo te voy a decir qué haces en esta iglesia. Por fe fuiste salvo. Dios te miró donde estabas. Dios te miró en medio de tu caos. Te trajo una iglesia para darte un padre, para darte una palabra, para formarte y para convertirte en un verdadero hombre de Dios. Eso haces aquí. Eso fue lo que hizo el profeta en la casa de la mujer. Pero ella no lo sabía. Y le dijo: ¿cuál es el miedo? Un día yo estaba enfermo en mi casa. No me podía parar. Recién casados. Creo que era un domingo. Y mi esposa llama a mi papá. No, era un día de semana. Y le dijo: esposa, papá, ¿cómo está? Quiero comentarle que mi esposo está en esta y en esta condición y no se puede parar de la cama. Mi esposa tenía el teléfono en el oído y desde allá yo le escuché el grito de lo que le dijo. Le dijo: hija, te hago una pregunta. ¿Me pongo de acuerdo contigo o no me puedo poner de acuerdo contigo? ¿Tenemos fe y creemos por este milagro o dejamos que el diablo haga algo? Y mi esposa: sí papá, vamos a creerlo. Eso hace un verdadero padre. Eso hace un verdadero profeta. Él no le preguntó: ¿qué tienes? Él no le preguntó: tómale la temperatura. Él le dijo: este problema se soluciona con 2 personas que se atrevan a creer por la intervención de Dios. ¡Hey! No tengas miedo. Ves y haz como tú dijiste. Pero ese es un punto importante, porque después lo voy a tocar en otro punto. ¿Me puede leer eso? ¿Pero qué? Por favor, dígalo fuerte. ¿Pero qué? Diga conmigo: lo primero. Diga conmigo: lo primero. Vuelva a decirlo: el primero en tu vida no es tu necesidad. El primero en tu vida, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué te afanas? ¿Cuál es tu afán? ¿Por qué has de comer? ¿Por qué has de vestir? ¿Por qué? ¿Por qué te afanas? ¿Cuál es tu estrés? ¿Cuál es tu estreñimiento? ¿Por qué te afanas? Observa los lirios, obsérvalos. Cómo nacen, cómo crecen y cómo están vestidos, que ni aún Salomón con toda su sabiduría y su dinero se logra vestir así. Pero el secreto es que el lirio confía en que el que lo creó lo va a sustentar. El que lo creó lo viste. El que lo creó lo guarda. Eso fue lo que dijo Jesús. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Házmela
házmela. La mía, házmela primero. Y si estuviéramos en el 2025, si eso hubiese pasado aquí en Medellín, la viuda hubiese salido a hacer un live. ¿Cómo les parece, mis amores? Que me encontré a un hombre que supuestamente es de Dios. Y el colmo, estamos en medio de una necesidad. Y bien, él dice que Dios lo mandó. Yo puedo creer que Dios lo mandó, pero él no es nada compasivo. Le acabo de decir que tengo un solo bocadito para mi hijo y para mí, y me dice que me haga uno a mí. Pero no después del mío, antes que el mío. Esa es la gente que tú no te puedes rodear. Esa es la gente que tú no puedes escuchar. Esa es la gente rebelde que te quiere matar a ti la voz que un día Dios te dijo a ti. Esa es. La mujer no. Al igual que Elías, ella salió. Diga conmigo, ella salió. Y está el conchudo que le dice: no me hagas la torta a tu manera, hazme la torta a mi manera. Mira, coge la ceniza, coge esto, el perol ese de la arepa, ¿cierto? Colócalo abajo, hazlo así, esto y lo otro, que los bordes queden quemaditos. Es que yo vivo con una paisa. Ustedes supieran el bullying que a mí me toca aceptar cuando yo llego a Barranquilla. ¿Tú qué crees que va a comer aquí arepa? ¿Qué? ¿Qué él come arepa? ¿Qué? ¿Cómo te digo? ¿Qué? Él come arepa. Ven para acá. Aquí vas a comer chorizo. Aquí vas a comer patacón. Aquí no vas a comer arepa. Él tenía unas especificaciones. Diga conmigo, él tenía unas especificaciones. Házmelo así, doradita, alrededor, el pan, la ceniza. ¿Cierto? Pero hazme a mí primero una de ellas, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después, diga conmigo, y después harás para ti y harás para tu hijo. Tranquilo que yo no voy a hablar de dinero, aunque sí tiene que ver con mucho. Porque Jehová, Dios de Israel, le puso el sello el cual Dios le servía. El Dios de Israel, el Dios que yo escuché, el Dios que yo les sirvo, escúchame, el Dios que hizo esta nación, ellos estaban en Israel, ha dicho así: la harina de esta tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15, por favor. Entonces ella fue, hizo como lo creyó, así como lo pensó, como lo asimiló. Ahí es donde está el problema. Haz exactamente, obedece exactamente como Dios te dijo. Y Dios habla por muchas formas. La primera, por la palabra de Dios. Segunda, una voz audible. Tercera, por tu Padre espiritual. Otro, por los hombres de Dios. Y otro, por líderes maduros también. Ya fuiste, le pediste perdón, hablaste con ella. No, yo me encerré a orar. No hiciste lo que Él te dijo. Hiciste lo que te... Seguimos, por favor. Entonces ella fue e hizo como el profeta Elías le había dicho. Y comenzó la bendición. Y comió él. Y comió ella. En la Nueva Traducción Internacional no dice y comió su casa, sino que dice comió su familia. La que se estaba preparando para morirse por el último bocado se convirtió en la provisión de una familia entera. Por honrar la autoridad, como decía el pastor Edwin. Por reconocer la voz de Dios y caminar con la instrucción que Dios le dijo. Mire que inmediatamente vino la recompensa. Diga conmigo, vino la recompensa. Comió Elías, comió él, comió ella, comió su familia y comieron muchos días. Dicen los expertos, no se sabe a cuántos días había llegado Elías desde que empezó la sequía. Pero la sequía duró más de 3 años.
Digamos que fueron 6 meses. ¿Sabe cuánto duró el milagro? Casi los 3 años. La que un día se estaba preparando para morir por el último poquito, siempre que llegaba en la mañana a cocinar el pan como al profeta le gustaba y a darle eso, siempre veía harina, siempre veía la provisión, siempre veía el aceite, siempre, nunca se acababa. Eso es el modelo que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Cuál escasez? ¿Cuál estrechez? ¿Cuál que solamente me alcanza y si puedo comer uno, no puedo comer otro? Ese es el espíritu de sequía, no el espíritu del Dios de la provisión. Ella fue y le dijo, como él lo había hecho: siguiente, por favor. Gracias. Oh my God, léalo usted, por favor. Y la harina de la tinaja nunca escaseó, como Dios lo había dicho, ni el aceite de la vasija menguó, conforme, diga, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el apóstol Hugo López, que nos dijo que hoy a las 12 de la noche entramos en una temporada de coronación, en una temporada de exaltación, en una temporada, oh my God. Marzo es muy importante. Y la primera quincena de marzo, no voy a hablar de eso, el 15 de marzo, y vamos a entrar coronados esta noche. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda la palabra de un verdadero profeta. No era como Elías se lo imaginó, fue como Dios le dijo a través de su palabra al profeta en su boca. ¿Sabes qué tienes que seguir tú? Exactamente la palabra que Dios ha hablado a través de nuestro profeta. Siguiente, por favor. ¿Alguien está siendo bendecido? Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Diga conmigo, un milagro. Diga conmigo, una necesidad. Un milagro sobrenatural. Una necesidad. Un milagro sobrenatural. El profeta Elías se quedó viviendo en esa casa. Le dieron la mejor habitación en el segundo piso. Y mientras estaba el profeta en la casa, ocurrió un problema. Y para mí, este problema lo desató la misma viuda. ¿Quién fue la que proclamó con su boca la muerte en esa casa? La vida y la muerte ¿están dónde? Usted sabe que una de las características principales de Dios la tenemos nosotros, los hijos de Dios, en nuestra boca. Tú hoy eres el resultado, no lo que tu familia te dejó. Tú hoy eres el resultado de lo que estás creyendo y de lo que estás hablando. La que habló de muerte en esa casa de ella y de su hijo fue ella. Lo acabamos de leer. Entró una gran enfermedad. Ya el problema anterior no existía. Ella solamente bajaba y ahora lo que tenía era chocolo, mote, blanca, ¿qué otra? De yuca. ¿Cierto? Ahora lo que había en la nevera era ¿y cuál quiere hoy? Ya el problema ese no estaba. Ahora había otro problema. Su hijo cayó en una profunda enfermedad. Y en la casa donde estaba abundando parte de la bendición, entró la muerte. Diga conmigo, se murió. Y se murió en presencia del profeta. Una cosa es que muerte haya en tus manos y tú no tengas a Dios. Una cosa es que muerte haya en tu hogar
y tú no estés bajo autoridad. Una cosa es que la muerte, la enfermedad y la sequedad entre a tu casa y tú no estás bajo la cobertura de un hombre de Dios y de Dios. Otra cosa es que la muerte haya entrado y tú tienes en ese lugar la palabra de Dios, la garantía de Dios, y tú sabes que tú estás cubierto por Dios y por una autoridad. Entonces la mujer sale y la enfermedad era tan grave de su hijo que se quedó sin aliento. O sea, fue matándolo, fue matándolo, fue matándolo, fue matándolo, fue acabándolo, hasta que él quedó sin vida. Siguiente, por favor, 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Acaso tú has venido a mi casa a traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Siguiente. Y él le dijo: hey, ¿qué pasa? Ahora yo soy el culpable. Pásame para acá. Pásame para acá, que yo sé quién me mandó. El Dios que me mandó a este lugar siempre me respalda. A mí no me asusta ni que en este lugar se iba a acabar la harina, ni que me digas que hay alguien que se está muriendo. El mismo Dios que me trajo a este lugar puede levantar a un muerto. No importa cómo esté. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento esta fue la primera resurrección que hubo del hijo de esta mujer. Dame acá a tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al lugar donde oraba. Y lo llevó al lugar donde estaba él en la presencia de Dios. Y lo puso sobre su cama. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y clamando a Jehová. Dijo, y clamando a Jehová: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido haciéndolo morir tu hijo. En realidad eres tú, Señor, no eres tú. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová mío, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Siguiente. Y Jehová, diga conmigo: Jehová oyó la voz de Elías. ¿Sabe por qué oyó el clamor? Porque Elías estaba obedeciendo también en ese lugar. El lugar de tu obediencia siempre va a ser el lugar de tu bendición. El lugar de tu obediencia siempre va a ser ese lugar donde Dios te va a respaldar. No temas. No temas. No te alertes. Y el alma del niño volvió y revivió, resucitó. Siguiente, por favor. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, otro milagro resuelto. Diga conmigo: otro milagro resuelto. El pequeño acto de fe de Elías, que fue su obediencia y su temor a Dios, desató esta gran hazaña. Pero también el acto de la obediencia de la mujer, de reconocer la autoridad de ese profeta, atenderlo, honrarlo en la casa. Cuando vino la tragedia, Dios lo respaldó con un gran milagro. ¿Cuántos dicen amén? Un pequeño acto de obediencia desató el milagro de la provisión de él y logró la resurrección del niño. Otro hombre de Dios. Escúcheme una cosa: un hombre de Dios que le dedicaron casi 12 capítulos en el Antiguo Testamento. 12 capítulos que hablaron de él. Nunca resucitó un muerto. Nunca se ve orando por un enfermo. Nunca se ve haciendo un milagro súper extraordinario. Pero ¿sabe cómo Dios lo llama en la Biblia? El Padre de la fe. Diga conmigo: el Padre de la fe. Porque se trataba, la característica principal de él era también que él oía a Dios. Diga conmigo: el oír a Dios y el obedecer su palabra. Dios había tratado con el papá de Abraham. Le dio unas instrucciones. Le dijo: mira, quiero que salgas de este lugar donde tú estás. Y él sencillamente salió. Pero le dijo: vas a ir no a sal de Medellín, no te vas a quedar en San Rafael, sino que vas a ir a Santa Fe.
Él cogió las cosas, llegó hasta San Rafael y ahí se quedó. No hizo lo que Dios le dijo. ¿Y sabe qué pasó? Ahí se murió. Unos versos después que él muere, él habla con su hijo y le dice lo mismo: sal de esta tierra y te vas para Santa Fe, donde yo le dije a tu papá. La diferencia fue que él no se quedó como él había pensado en el lugar de la comodidad, sino que se fue hacia el lugar donde Dios lo mandó. Cuando él hace este primer acto de obediencia, en realidad él no le dijo para dónde iba, a qué lugar. Ese es un ejemplo que yo estoy diciendo. Ahí comenzó la gran hazaña de fe del padre Abraham. Este padre Abraham tenía un problema. Su esposa no podía tener hijos. Ocurrió un milagro. ¿Por qué ocurrió un milagro? Porque Dios es bueno. Diga conmigo: porque Dios es bueno. Y porque Dios siempre recompensa nuestra obediencia, nuestra fe. ¿Sabes qué es nuestra obediencia y nuestra fe? Confianza. Diga conmigo: confianza en Dios, confianza en su poder. Dios le da un hijo, el hijo crece, él era el amor de su vida. Y un día Dios le dice: necesito que subas, que vamos a sacrificar a tu hijo. Como ha dicho nuestro padre, se lo dijo a Abraham, porque donde lo diga Sara se forma una pelea de la buena. Tú estás loco. ¿Tú qué andas fumando qué cosa? Lárgate tú, métete un cuchillo tú, pero a mi hijo me lo dejas aquí. Dios le dijo a Abraham. ¿Sabe qué pasó? Abraham subió a donde subí, como Dios le había dicho también. Llegó al lugar, diga conmigo: llegó al lugar. Y dice la palabra de Dios que él iba con uno de sus criados y en unos carros. Y llegó en un momento donde iban a subir hacia ese monte y le dijo: nadie sube conmigo, espérame aquí. Yo voy a subir, voy a adorar y voy a bajar. Pero Abraham, en su corazón, estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios exactamente como le había dicho. Diga conmigo: exactamente como le había dicho. Él sube y de repente el jovencito Isaac, que iba a ser el sacrificado, le dice: papá, yo veo que nosotros vamos subiendo con leña y sé que traemos fósforos, candela para prender allá arriba, pero hay algo que me preocupa. Yo no veo quién va a ser sacrificado. Y aparece una de las expresiones más poderosas que a mí Dios me reveló. ¿Sabe cuál es? Uno de los nombres del Cordero. Cuando Juan estaba con sus discípulos, en el segundo capítulo de su libro, estaba hablando con ellos y les dice: mira, 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 mira. Es ahí. ¿Quién? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú me estás escuchando por internet o tú estás aquí por primera vez, no importa cuál haya sido tu pecado, hay un Dios, hay un Cordero, hay un Jesús que tú le abres tu corazón y va a borrar todos los pecados. Diga conmigo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el próximo capítulo, al día siguiente, estaba Juan y estaban también los discípulos de Juan, y le dice Juan a sus discípulos: he aquí, míralo, míralo, nuevamente, he ahí el Cordero. Pero ya no dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe cuál era el otro nombre de ese Cordero? El Cordero que Abraham le dijo: el Cordero de la provisión. Diga conmigo: el Cordero de la provisión. En las últimas cartas de Juan, él dice: he ahí el Cordero, el que es digno de la honra, el poder, la riqueza. He ahí el Cordero. Ese era el nombre del Cordero que se le reveló a Abraham. ¿Sabe qué le dijo? Hijo, el Dios que me habló y el Dios que me mandó a sacrificar allá arriba, ciertamente va a traer a mi vida un Cordero. No temas,
que hay un cordero para esta situación. Dice que Abraham subió, Abraham armó todo lo que iba a ser el sacrificio, amarró al niño y estaba dispuesto a todo, hasta que un ángel se apareció. Diga conmigo, hasta que un ángel se apareció y le dijo: detente, detente. Ya sé que has obedecido, ya sé que amas a Dios. Mira hacia atrás. Diga conmigo, mira hacia atrás. ¿Sabe qué estaba atrás? El cordero que tú necesitas. El cordero de la provisión. El cordero que hoy a ti te está causando dolor, una necesidad. Dios tiene detrás de ti un cordero para satisfacer esa necesidad. Mis amados, te recuerdo que nosotros le servimos a un Dios vivo. Mis amados, te recuerdo que nosotros le servimos a un Dios bueno. Te recuerdo que nosotros le servimos al Dios todopoderoso. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo que hizo Abraham. Obedece, sube, haz como Dios te mandó, y detrás de ti, tarde que temprano, va a aparecer el cordero. Hay algo que me mueve el corazón a mí. Mi papá sabe esta historia porque mi papá me ayudó a mí. Hace unos años atrás, 5 minutos. Hace unos años atrás, estando en la ciudad de Barranquilla, yo enfrenté una de las etapas de mi vida más difíciles que ha podido suceder. Yo estaba junto a mi hermano, ustedes saben quién es mi hermano, y hablando con él en un momento, él me dijo: si quieres, yo le pedí el favor que me dejara dormir en la iglesia, que quería orar. Y cuando estaba en ese lugar, por algo que estaba pasando en mi corazón y que yo había perdido toda la esperanza y toda la fe de lo que Dios iba a hacer conmigo y el desarrollo que yo iba a tener aún familiar, fue una etapa muy crítica. Mi padre Hugo me ayudó, mi madre Esperanza también me ayudaron. Ellos estuvieron allá en Barranquilla. Y si se me salen las lágrimas, perdónenme y no se ponga a llorar conmigo. Yo me acuerdo que de madrugada yo llegaba a la casa de Dios y yo le decía: yo soy tu hijo, tú me llamaste, ni yo mismo en este momento creo en mí. Yo no sé qué va a hacer de mí. Dame una mujer que me ame. Dame una mujer, una esposa que me ayude en el cumplimiento del propósito. Es que yo soy tu hijo, Señor. Yo sé que estoy mal, pero yo vengo como un hijo, yo no vengo como un extraño. Ayúdame, ayúdame. Fueron madrugadas orando desesperadamente para que Dios me levantara. Y ni siquiera yo mismo creía en lo que estaba orando. Eso pasó. Dios me levantó. Dios me dio una buena oportunidad. Y un día, mientras estaba orando en mi apartamento, cuando uno está en medio de una necesidad, uno dice tantas barbaridades que después dice: yo cómo me atreví a estar orando de eso. Cuando yo estaba orando por mi esposa, ¿sabe qué alcancé a decir yo? No importa si mi esposa está en un prostíbulo. Yo lo dije así, eso ni siquiera lo sabe ella. ¿Alguien ha desgarrado su corazón delante de Dios con una necesidad? Yo le decía: Señor, dámela.
Yo realmente quiero y necesito una mujer que me ame, que cuando yo le vaya a servir a Dios, no importa si en este momento está en una discoteca, no importa si en este momento está en un prostíbulo, no importa si tu hijo está en una cárcel, no importa si tu familiar está en una clínica, no importa si tu familiar en este momento dice que no quiere nada con Dios, no importa. ¿Sabes una cosa? Ahí está el Cordero escuchando tus lágrimas, ahí está el Cordero escuchando tu oración, ahí está el Cordero de la provisión escuchando nota a nota lo que tú estás clamando. Y yo le decía: Señor, no importa, no importa, no importa, no importa, dámela, sácala de ahí, dámela. Y yo oré por varios días así. Ella es fruto de esa oración. Yo no puedo escuchar esa canción que estábamos cantando ahora, porque yo un domingo en la madrugada, aprendiendo la disciplina de mi papá y la seriedad que es estar en este lugar, estaba yo en un tiempo de oración en mi cuarto. A veces, la mayoría de las veces uno no siente nada, pero hay algunas veces que siente como un fresquito, que siente como que la cortina se le mueve, como que siente como que de verdad Dios está ahí, como que siempre está pasando algo. Y de repente yo escuché la voz de Dios que me enseñó este pasaje que yo les estoy diciendo, y me dice: mira, yo aquí me le revelé a Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero yo me le revelé a Abraham como el Cordero de la provisión. Y él se estaba riendo conmigo y me dice: ¿te acuerdas cuando tú estabas orando que te diera una esposa, que si estuviera en un prostíbulo, no importa que la sacaras de ahí? Yo no te la tenía en un prostíbulo, yo te la estaba trabajando en la casa de Dios. Yo la estaba preparando de rodillas. Yo no tengo para ti cualquier cosa, yo tengo para ti algo que tiene el sello de lo que yo soy. No importa, madre, la condición de tu hijo, no dejes de orar. No importa, esposo, la condición de tu esposa, no dejes de creer. Voy a cerrar con un testimonio. Mi abuela, antes de morir, por varios años, estuvo asistiendo a una iglesia. Mi abuela sí que era guapachosa. Eso le ponían un corito pentecostal y ella ya va. Ella era la alegría de esa iglesia. Y en mi casa había una tía que nunca se casó, mi tía Rosa. Las dos iban a la iglesia. Las dos en su última etapa de la vida se recibieron a Dios, fueron bautizadas por Dios. Y mi abuela y mi tía Rosa tenían una oración que yo siempre me burlé. Hoy no me burlo. ¿Sabe por qué me burlaba? Porque ya en la última etapa de su vida a ella se le estaban olvidando cosas que a nosotros no nos van a pasar. ¿Y sabe qué se le olvidaba? Ella a las 6 de la tarde en punto cerraban la puerta del patio de mi casa y se iban para la sala y se sentaban las dos. Bueno, Rosa, hoy estamos como descarriadas, vamos a orar, no hemos orado. Y se paraban esas dos viejitas en una mecedora cuando yo iba a llegar del colegio. ¿Y sabe cuál era la oración? Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Y entonces comenzaban: Señor, ponemos los ángeles ahora que vayan a donde el hijo de
de Miriam, ¿cómo es que se llama el mayor? Mariano. ¿Qué Mariano? Es Luis Enrique el mayor. ¿Qué es Luis Enrique? Bueno, envía a los ángeles, Señor, a donde Luis Enrique, envía a los ángeles donde Mariano, envía a los ángeles donde Armando, envía a los ángeles donde eso. Y yo llegaba y me reía. ¿Y sabe qué era lo mejor? ¿Sabe qué era lo mejor? Que ellas oraban así como 1 hora y media y se quedaban dormidas orando. ¿Y sabe qué era lo bueno? Que cuando se despertaban se decía: Rosa, nosotros sí estamos mal, hoy no hemos orado. Y así se podían pasar esas dos viejas como 3 horas. ¿Sabe qué pasó? Cuando esas mujeres se fueron, aparentemente la oración, que no servía para nada, esa casa, todos los que vivimos en esa casa, hoy le estamos sirviendo a Dios. Por un par de viejas que comenzaron a proclamar un día: hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre. Y comenzaban a proclamar: Señor, yo pongo los ángeles de Dios alrededor. No importa lo que Satanás, mujer intercesora, intercesor, no importa lo que Satanás hoy te esté diciendo, que esa oración, que esa ofrenda, que esa vigilia, que eso que tú estás haciendo no está haciendo nada. Mentira del diablo. Está sembrando una semilla que va a definir el destino de una familia y de una generación. Me siento como mi papá. Parece que no hubiese dicho nada, pero levante las manos, démosle gracias a Dios y pídale que la obediencia, que la fe de Dios que está en usted, que el carácter de Cristo en usted, que el Espíritu de Dios que está en usted sea formado. Que la gracia que Dios te está diciendo hoy no es tu último día. Sal, predica. Que hoy te está diciendo: sirve con mayor pasión, sirve, predica. Que te está diciendo: vuelve a tu lugar de servicio. Que te está diciendo: vuelve al lugar donde Dios, donde yo te coloqué. Dígale: Señor, dame la humildad, Señor, dame la mansedumbre, Señor, dame el carácter, y que yo pueda obedecerte como tú lo estás diciendo. Si alguien lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor y dale un grito de victoria fuerte. Aleluya.